Y como les adelantábamos al inicio del noticiero, vamos a dialogar con el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila. Ustedes saben, comenzó a implementarse la alerta roja con evacuación obligatoria para las personas en situación de calle. Para hacer un adelanto de evaluación es que lo recibimos en esta tarde. Bienvenido, ¿cómo está? Gracias por invitarme. Gracias por venir a conversar con nosotros sobre este tema. Bueno, ¿qué primer balance se hace de estas primeras horas de este procedimiento que se está aplicando? Bueno, estamos ante una situación obviamente difícil y el balance en ese marco es un balance positivo, ¿no? Hemos logrado activar recursos de todo el Estado, no solamente del Ministerio de Desarrollo Social, para reforzar la atención a las personas que se encuentran viviendo en la calle. Este fenómeno en Uruguay es un fenómeno que ha ido creciendo de manera continuada y nos enfrentamos a una realidad realmente muy grande, de una gran magnitud. Incluso los datos que existen sobre esto son datos que no son completos porque tenemos un censo del 2023 que no incluye el interior del país, por ejemplo, es exclusivamente montevideano. El fenómeno ha venido creciendo en todo el país y el sistema de protección social que abarca el sistema de refugio, pero también abarca centros de 24 horas, ha venido creciendo de forma sostenida en distintas administraciones, pero la gente en situación de calle cada vez es más. Nosotros, desde que asumimos la administración, decidimos tomar medidas nuevas en este tema. Entre otras cosas, hacer el plan invierno más grande que haya tenido el Uruguay. Yo siempre digo que esto no es un mérito, sino que es la consecuencia de que tenemos más gente en calle, ¿no? Entonces, tenemos que seguir ampliando la respuesta del plan invierno, pero a su vez hemos dicho que vamos a continuar con la ampliación de servicios 24 horas, como se ha hecho en administraciones anteriores, y hemos planteado algunas innovaciones importantes que tienen que ver con la captación, porque veíamos un sistema de captación muy débil, y bueno, ese sistema de captación lo estamos complementando con duplas en territorio que están yendo caminando al encuentro de las personas en un proyecto que se llama Comunidad de la Calle. Eso se está empezando a implementar a partir de la segunda quincena de junio, como estaba planificado, porque fue un proyecto nuevo que hubo que financiar con recursos adicionales. Eso va acompañado también de unos centros, puertas abiertas, donde las personas pueden ir a pedir su cupo nocturno sin necesidad de estar esperando en la puerta de un refugio durante horas o que los manden a un refugio lejano y no tener transporte. Estamos trabajando para corregir todos esos elementos, mejorar infraestructura, dignificar los espacios y, entre tanto, se nos plantea una situación climática difícil, una situación de frío extremo, como ha sido determinado por el INUMED, y le pedimos al conjunto del gobierno, hablamos con el presidente de la República, con quien veníamos monitoreando esto día a día, pedimos activar un nivel más. Las herramientas que teníamos disponibles, entre ellas la internación involuntaria, la ley de faltas de la que se habla, son herramientas de distinto tipo a la que aplicamos ahora. La internación involuntaria requiere la certificación de un médico para que la persona contra su voluntad sea internada. Hicimos más de 200 llamadas al SAME desde nuestros equipos, desde que asumimos hasta el momento de la alerta, y la gran mayoría de ellas no resultaban una internación porque el dictamen médico no iba en el sentido de una internación. Este es un criterio técnico, ¿no? Entonces entendimos que con los fríos extremos que venían y con el deterioro en las condiciones de salud de las personas que están en calle, que cada día que pasa en calle su salud se deteriora más, necesitábamos ir a otro nivel. Y bueno, así se activa el Sistema Nacional de Emergencia y esta alerta roja. La alerta roja nos ha permitido expandir la captación de más o menos 2.100 personas que estábamos cubriendo en todo el país a cerca de 2.500, ¿no? O sea, en el sistema se fueron ampliando los cupos del plan invierno. Durante el invierno logramos que nadie que solicitara y aceptara cupo quedara fuera, digamos. Logramos que todos pudieran ingresar, adelantándonos al crecimiento de la demanda. Concretamente hay 2.500 personas que están en diferentes centros alojadas durante la noche en estas primeras 2 noches de frío. Sí, 2.500, 2.100, digamos, en el sistema habitual del Ministerio de Desarrollo Social y alrededor de 400 en los centros de evacuados u otras alternativas que se han abierto en distintos lugares del país. Esto es un poco fluctuante. Por ejemplo, en el caso de Montevideo, en el día de ayer, el sistema de refugios quedó con unos cuantos cupos libres y algunas personas que estaban pidiendo refugio fueron a los centros de evacuados, porque de esa manera se descomprime también un poco el sistema, de modo que quede menos hacinados a algunos lugares. Esto también es un objetivo. Entonces hay una redistribución de una parte de la población que está siendo atendida y también hay una ampliación
porque el diferencial que tenemos es que hay muchos más equipos en territorio, porque no son solo los del Ministerio de Desarrollo Social. Sí, a eso quería ir, ministro, porque se observó también cuando se toma esta decisión de si realmente era necesario apelar a este artículo de la ley que crea el SINAE con respecto a esta alerta nacional. Una de las salvedades que hacía es, por ejemplo, disponer de más recursos. De esta manera ustedes tienen más recursos que el MIDES no tenía. Ese punto lo aclaraba. Por otro lado, no necesitar la certificación de un médico. Y también estos centros. ¿Cómo se organiza la logística? ¿Cómo salen los equipos? ¿Cómo se recogen? ¿Se tuvo disponibilidad de lugar o pudieron elegir en dónde estaban dispuestos los lugares? ¿Cómo es un poco que se arma esta logística? Hoy más temprano Mercedes Clara hablaba de un detalle muy importante también, es que allí ellos pueden ir con sus pertenencias y con sus animales, por ejemplo. ¿Cómo se diagramó también todo eso? Si tuvo que ver para ir a ese artículo. Sí, además de las cosas que mencionabas, recursos adicionales que se obtienen por vía del SINAE, digamos, nueva infraestructura que disponen algunas instituciones, etcétera. Hay un elemento también importante, que es que la policía está participando de la captación. Y la policía tiene un gran despliegue territorial, muchísimos móviles. Esos móviles están participando de la captación también, y hay una estrategia que implica que los equipos sociales visitan a las personas. Después de determinada hora de la noche, los equipos policiales también activan la evacuación involuntaria, ¿no? Entonces, esta estrategia de captación combinada en un momento muy particular, como el frío extremo, lleva a que también las personas invitadas por los equipos sociales que rechazan ir al refugio o a un centro de evacuados, cuando viene la policía, dice, bueno, si en realidad la opción de venir, si no, vamos a tener que intervenir porque hay una evacuación obligatoria. Bueno, muchas veces, la mayor parte de las veces, ante este planteo, acceden a ir a los centros. Esto es un cambio también importante. Respecto de cómo se seleccionaron los lugares y la logística, decir que bueno, se puso a disposición de esta situación de emergencia un espacio en la Escuela Nacional de Policía, la Plaza 2 de Deporte. También se puso a disposición ahora el Palacio Peñarol, que es una acción solidaria también del Club Atlético Peñarol, que suma a esta posibilidad. También se expandieron los cupos en instrucciones en un recinto del Ministerio de Defensa Nacional, donde nosotros ya estábamos con un centro de plan invierno, pero se expandieron los espacios allí, los cupos allí, y en el interior del país también se están disponiendo distintos lugares para expandir justamente la capacidad de cobertura, ¿no? Esta selección se hizo en base a la disponibilidad de lugares y a las necesidades que tiene el sistema, y la logística es una logística que en gran medida la hace el Ministerio de Desarrollo Social con los recursos que ya tenía y con refuerzos que vienen a través del Sistema Nacional de Emergencia, y hay algunas actividades específicas que la están haciendo otras instituciones, como la Policía Nacional, como el Ministerio de Defensa Nacional, como ACE, que está colaborando también, o el propio Sistema Nacional de Emergencia con sus propios recursos para situaciones especiales, situaciones justamente de emergencia. Entonces esta complementariedad está permitiendo abarcar a alguna gente más. Yo decía, estábamos llegándole más o menos a 2.100, ahora más o menos a 2.500. Bueno, es un fenómeno que es muy grande, no se agota en estas 2.500 personas, hay que seguir trabajando mucho. O sea, ¿queda pero gente es un en la paso. calle? ¿Qué evaluación tienen de qué cantidad de gente todavía no fue captada? No tenemos un número, pero somos conscientes de que hay que hacer un esfuerzo, redoblar el esfuerzo para llegar a todas las personas, porque bueno, las personas se mueven del lugar también, no necesariamente cuando pasa un móvil o un equipo del Ministerio de Desarrollo Social están pernoctando o están en una situación que con claridad se identifique como estar en riesgo de permanecer a la intemperie en la noche. Entonces, esa movilidad también hace a una dificultad, y bueno, hay que seguir trabajando mucho, y los reportes de la ciudadanía son muchísimos. Yo decía ayer que habíamos pasado de 700 llamadas como pico a 3.000, no necesariamente son 3.000 personas, son 3.000 reportes, ¿no? A veces son personas que reportan a la misma persona. Esto en Montevideo, básicamente, porque en el resto del país la cobertura es por otros teléfonos, el 911, etc. Me equivoqué cuando dije lo de 700 a 3.000, de 300 a 3.000, o sea, se triplicó. El pico que teníamos de llamadas era 300, por eso también habrán visto colapsar
las líneas del 0800 que se atiende. Sí, ahí desde siempre Antel, un ¿no? tema, ¿no? Demoras para atender, Sí, etcétera. sí. ¿Se Estamos va a cambiar ampliando eso? también eso y a través de este mecanismo también aumentando obviamente la cobertura del diagnóstico de la situación, de la detección de la situación. ¿Qué posibilidad da de no tener que empezar de cero todos los días? De poder de alguna manera articular mecanismos para esas 400, ese núcleo más duro, ¿no? Poder captarlo ya, teniendo en cuenta que de aquí al domingo por lo menos ya acaba de anunciar Palomeque que va a seguir esta alerta nacional. ¿Qué posibilidades hay de no ir nuevamente persona a persona? Bueno, yo te diría que el núcleo más duro son más que 400 personas, porque hay otras personas que ya estaban accediendo al sistema de refugios, pero que son intermitentes y que cuesta a veces contactar o que se incorporen al sistema. Es un seguimiento que tiene que ser muy personalizado, por eso para nosotros la estrategia de las duplas en territorio, caminando, una estrategia comunitaria que implica que organizaciones que están en los barrios hagan esta estrategia de captación y generen vínculo con las personas, es la más efectiva de todas. La estamos empezando a probar porque es una innovación, es un cambio. Inauguramos un centro de estos en Centro Ciudad Vieja, en la calle Uruguay, con una organización barrial que se llama Voz y Vida. Hoy está trabajando en el reducto Tacurú, está trabajando en La Teja una asociación civil de las hermanas franciscanas de la Casilla, que están muy implantadas en el territorio. Están trabajando otra organización social, Gramín, en La Unión, y así se van a seguir multiplicando estos proyectos que ya estaban anunciados en una conferencia de prensa que dimos ya hace más de un mes, donde planteamos las innovaciones en el sistema de captación y que van a ser muy importantes para generar ese vínculo. Luego hay algo que también es importante para no empezar de cero, que es que el sistema está funcionando en régimen de 24 horas. Salvo el caso del Palacio Peñarol, que es diurno, y que está previsto el traslado de las personas que salen de allí y quieran permanecer 24 horas a otro lugar durante el día, el resto de los centros, nuestros refugios y también los centros evacuados están en régimen de 24 horas. Eso ha hecho ya el primer día que mucha gente se quedara en el centro y entonces no hay que arrancar de cero la captación. Por eso si ustedes ven, por ejemplo, en el día de ayer la policía como tal había hecho más de 400 traslados y en el día de hoy hizo poco más de 200, porque también hay mucha gente que quedó en el sistema, ¿no? En el periodo pasado, cuando el Frente Amplio era oposición, se hacía referencia bastante seguido a que las medidas del gobierno de la calle eran tardías e insuficientes. ¿Qué pasó en este caso? Que la conferencia, el decreto y el plan que se está implementando se pone en marcha el mismo día de lo que se anunciaba iba a ser la noche más fría y después de la muerte de 5 personas. ¿Cuál es su autocrítica? ¿Qué se pudo haber hecho mejor y qué no hizo el Estado para que pasara eso? Yo creo que la primera autocrítica que nos tenemos que hacer como sociedad y como Estado es la de cómo se ha dado la situación de que haya tantas personas, miles de personas, en una situación de vulnerabilidad tan extrema, ¿no? Esto implica una revisión de fondo. No es la atención exclusivamente a la emergencia del invierno, que es lo que se ha hecho año a año, ampliándolo en algunos cupos o en algunas posibilidades de captación, sino que es la vida de las personas los 365 días del año. El que se deteriora día a día, estando en calle, llega el invierno o llega la primavera después de pasar el invierno y tiene altas chances de que lo encuentre también el peor momento en la calle, ¿no? Sibila, lo interrumpo un momento porque está hablando en vivo el ministro del Interior, ya le habíamos avisado para tener la palabra que también está vinculada a este procedimiento, este operativo que se viene haciendo por frío extremo. Adelante. También trabaja en condiciones climáticas que, como ustedes ven, no son las mejores, ¿no? Con intenso frío. También tengo que mencionar que el Ministerio del Interior echó mano a todas las herramientas jurídicas con que se cuenta para atender este tipo de situación, que es la situación de la gente en calle. No hemos dejado de apoyar la ley de faltas, como nos corresponde. Tampoco hemos desconocido la existencia de la ley de internación compulsiva, y entre ayer y hoy hubo aproximadamente 10 personas que fueron internadas compulsivamente bajo el imperio de esa norma. Y por último, esta evacuación obligatoria y masiva de una gran cantidad de personas que estaban viviendo en calle con condiciones climatológicas muy adversas. Aprovechamos también la oportunidad para generar espacios de identificación de personas que no tenían ningún tipo de documento, y a partir de mañana se va a empezar por identificación civil a expedir documentación a las personas que ingresan a estos centros para tenerlas registradas debidamente.
Y también hemos agrandado o de alguna forma reformado el software de las cámaras de videovigilancia de la zona metropolitana fundamentalmente, para captar a aquellas personas que están en situación de calle y que de repente no son visibles para el personal policial que está haciendo estas tareas. Ministro, ¿cuántos efectivos están dedicados a estas tareas en estos días? Bueno, tenemos un número muy importante pero fluctuante de efectivos policiales porque, como te digo, están dedicados a estas tareas y también a las tareas de seguridad y prevención del delito en el resto del territorio. Ministro, quería ahondar un poquito más en el tema de la identificación, porque se puso a disposición un policlínico móvil que va También. a vacunar contra la gripe a las personas, pero que tengan la cédula, y justamente por eso se va a necesitar el involucramiento del Ministerio. ¿Cómo se va a trabajar? ¿Cómo va a ser el procedimiento? Se va a montar una oficina móvil de identificación civil, tanto aquí como en los otros 2 centros que existen para esta cuestión, y también aprovechar que desde ACE se implementen vacunatorios para también vacunar contra la gripe, como el resto de la población, a un sector de personas que no accede comúnmente a ese tipo de servicio. Ministro, le cambio de tema momentáneamente. ¿Cómo se va a procesar esto que se conoció esta tarde sobre presuntos actos de corrupción en el INR por parte de policías y operadores penitenciarios, fundamentalmente en el Comcar? Bueno, el tema que nos ocupa hoy es la emergencia, pero de todas formas la pregunta que usted me formula son procedimientos de tipo administrativo que están en curso desde hace bastante tiempo y sobre los cuales no corresponde hacer ningún tipo de declaración hasta que no tengan una resolución formal. Disculpe, pero ¿se va a llevar a Fiscalía el caso? Eso hay que ver lo que determina la investigación administrativa. Cuando concluya, se verá si se recomienda elevar la denuncia a las autoridades de la justicia. Muy amable, ministro. Muchísimas Muy bien. gracias, ministro. Muy bien, allí tenían entonces la palabra del ministro del Interior, Carlos Negro, luego de la recorrida realizada aquí en el Polideportivo de la Escuela Nacional de Policía, donde están alojado un número importante de personas en situación de calle. Vale recordar que este lugar tiene un cupo de 140 plazas, que el primer día de la emergencia hubo que aumentar, hubo 160 personas aquí alojadas, muchas de ellas con sus mascotas incluso. Es un lugar que además pueden permanecer de día porque se les brindan todas las comidas aquí, desayuno, almuerzo, merienda y cena para quienes quieran permanecer todo el día en este lugar que queda sobre la calle Susana Pintos, a escasas 2 cuadras de Camino Maldonado. No sé, compañeros, si tienen alguna consulta desde allí, con mucho gusto, y si no, volvemos a estudios. Muchas gracias, Camilo. Vamos a seguir el diálogo con el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila, que de alguna manera estamos en tema también. Y retomo la pregunta que hacía mi compañero Ignacio, y reducida porque ya nos quedan pocos minutos. ¿Por qué no empezar este operativo antes, cuando todos sabemos que el invierno comienza cuando comienza, ¿no? Ustedes saben que lo que nos plantea el SINAE, y es algo que se conoce, se sabe, producto de la ley del SINAE, la forma en que se instrumentan estos operativos, es que estas alertas se desencadenan ante eventos específicos, ¿no? El evento en este caso tiene que ver con una situación meteorológica, con un momento de frío extremo, como así fue planteado por el INUMED, que requería una respuesta especial. Nosotros en la previa estábamos activando mecanismos, incluso algunos que no se habían activado nunca. Para que tengan una idea, incorporamos médicos de ACE en los móviles del Ministerio de Desarrollo Social para acelerar la aplicación de una posible internación compulsiva cuando fuera necesario. Eso fue una medida inédita que tomamos ya previamente a esta alerta. También coordinamos con el Ministerio del Interior en las horas previas, cuando se veía venir que el frío estaba cerca, para que los móviles policiales alertaran a los equipos del Ministerio de Desarrollo Social sobre personas en calle. Es decir, se tomaron medidas nuevas, se ampliaron cupos más que nunca, pero aún así entendimos que necesitábamos ir un paso más. Y en los no fallecimientos, ministro, de ¿no frío hubo polar? responsabilidad del sistema? Porque el sistema, usted aclaró en la conferencia que no era por hipotermia, que tenían condiciones médicas preexistentes. Pero eso significa que quien chequeó las condiciones médicas lo dejó ir y la persona murió en la calle con un sistema de salud sabiendo que la persona no podía estar en determinadas condiciones. Bueno, hay algún caso en el que se dieron situaciones bastante particulares en relación a esto de la evaluación sanitaria. Hay un caso en particular de una persona que va al hospital y que se va del hospital sin el alta y esa misma noche fallece. Es una situación
muy particular, digamos. Hay otro caso de una pancreatitis hemorrágica, producto de un consumo excesivo de alcohol, eso es lo que está planteado en el informe forense. Es decir, hay una casuística muy diversa, la realidad de las personas es muy diversa. Nosotros fuimos muy cuidadosos en la comunicación de cada una de estas situaciones y tampoco quisimos entrar en pormenores de cada situación asociada a la identidad de las personas por una cuestión de cuidado, porque todas las personas, aunque parezca que no tienen algún vínculo, aunque sea en el pasado, y es muy importante preservar, como se preserva en cualquier familia, en cualquier situación, la realidad de cada persona. Ministro, las personas que están en situación de calle son personas que tienen derechos, que tienen una dignidad, que tienen que ser protegidos esos derechos y esa dignidad. Y no terminar así su vida. Y vida. eso requiere una gran acción del Estado. ¿El MIDES tiene un registro de las personas que mueren por año en situación de calle, más allá de hipotermia o no, 365 días del año? No. Más allá del invierno, porque nosotros también como medios de comunicación solamente informábamos cuando se daba en esta época. Pero en este deterioro y en este nivel, ¿hay un registro del MIDES que diga 2024 tantas muertes en situación de calle, 2025? ¿Existe? ¿Por todo motivo? En cuanto a la información pública, la verdad es que uno mira para atrás y se han hecho cosas muy diversas, ¿no? En determinados momentos aparecían solamente los fallecimientos por hipotermia. Exactamente. Estos casos no hubieran calificado si ese fuera el filtro de la información. Exacto. Digamos. En otros momentos se informaban situaciones que tenían más que ver con hechos violentos asociados a las personas de calle. Bueno, ha habido una gran variedad también de focos en la información sobre esta realidad. Yo creo que hoy estamos en un momento en el cual el tema en su conjunto, en su globalidad, se ha puesto muy fuerte en la agenda pública y eso explica también que haya cambiado tanto la conducta de la ciudadanía, en el sentido de la expansión tan grande de alertas. ¿La base que tomó este gobierno no era buena? La base que tomó el gobierno en algunas cosas es buena y en otras cosas no. ¿Y en este caso de la atención a personas en situación de calle? Yo he sido muy cuidadoso desde el inicio de la gestión de no ingresar en un debate político partidario sobre esta situación porque creo que es un tema demasiado grave y de carácter humanitario como para entrar en eso. Pero indudablemente cuando uno ve las características de la captación, por ejemplo, ve debilidades grandes en lo que se venía realizando. Ni siquiera digo en la última administración, en general. Hay que aumentar mucho los recursos disponibles, hay que trabajar mucho en la prevención de esta situación, hay que trabajar mucho en el acompañamiento y también hay que trabajar mucho en lo interinstitucional. Ahora, las personas en situación de calle son personas, como decía, que como cualquier otro ciudadano tienen derecho a ser atendidas por todos los servicios del Estado. Y toda no la solamente sociedad por el se Ministerio de merece que esas Desarrollo Social. personas sean tratadas como corresponde. Y eso implica que los servicios de salud reciban a esas personas. Eso implica que todos los servicios del Estado, no solo el Ministerio de Desarrollo Social, el registro de los fallecimientos lo llevan otros organismos del Estado, no el Ministerio de Desarrollo Social, porque las personas en general, en distintos momentos de la vida y cuando fallecen, son abordadas por distintos organismos del Estado. La situación de calle se viene planteando como si fuera una cuestión exclusiva de una institución y allí hay personas que tienen que ser atendidas en su integralidad. 30 segundos. ¿Recibió una emergencia social? Yo creo que esta situación cataloga de emergencia. ¿Como ¿sí? 2005? No quiero responsabilizar a nadie en particular, porque no es la forma en que estamos encarando el tema, pero en el tema calle en particular hay una situación de emergencia. Y cuando dicen que el Frente Amplio ahora cambió porque en su momento no apoyaba la ley de internación involuntaria y ahora toma una medida que va un poco más allá con lo que se está haciendo. Palos responde? porque bogas y palos porque no bogas. O sea, si no se hubiera aplicado una medida como esta, seguramente se hubiera cuestionado, aunque se estuvieran aplicando las mismas herramientas que se aplicaban antes. Bueno, tuvimos que llegar a este extremo, nunca se había hecho esto, tuvimos que tomar esta decisión, la tomamos convencidos, absolutamente convencidos de que era necesario. Ministro, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes.